vamos a revisar nuestros apuntes. Nuestro capítulo es el 5, unidad 5, campo magnético independiente del tiempo. El primer subtítulo, imanes, líneas de campo magnético. La fuerza magnética sobre cargas puntuales, 5.2, 5.3. Movimiento de cargas puntuales en campos magnéticos, en campos eléctrico y magnéticos. 5.4, fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. Esta es la primera parte. Si ustedes se fijan, hacemos énfasis en lo que vamos a centrar, que es el campo magnético. Pero definido el campo magnético, estudiamos fuerza magnética, inicialmente sobre cargas puntuales y luego sobre conductores, o sea, cables, ¿no?, que transportan corriente eléctrica. Esa es la primera parte. La segunda parte está referido a averiguar dónde tiene origen el magnetismo. Y precisamente tanto la ley de Ampère como la ley de Biot dan cuenta de ese proceso. Es decir, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo generar un campo magnético, tanto como causa y el efecto, por supuesto. Pero no solo eso, sino que estas leyes se van a aplicar para fines de cálculo del campo magnético o eventualmente también para fuerza magnética. Esa es la segunda parte, las dos partes muy diferenciadas. Uno que habla básicamente sobre el campo magnético y la fuerza magnética que emana de ese campo magnético. Y la segunda que explica de dónde o dónde tiene origen el campo magnético. Cesamos el capítulo con un subtítulo que está dedicado a los materiales magnéticos, pero a nivel informativo. Se va a proveer un material bibliográfico más bien para que ustedes, en la medida del tiempo y del interés que tengan, puedan revisarlo y luego procederemos en algún momento a comentar o a ampliar dicho contenido. Con esta aclaración, seguimos revisando con el primer subtítulo referido a campo magnético. En esta parte lo que hacemos es hablar de las fuentes del campo magnético. Hemos hecho análisis en ese sentido en diferentes capítulos, pero principalmente en el capítulo 2, el campo eléctrico. El campo eléctrico emana cuando tenemos carga eléctrica, cuando los cuerpos se cargan con electricidad positiva o negativa. ¿Sí? Ahora, si la carga eléctrica es o da origen al campo eléctrico, el campo magnético reconocemos desde que conocemos imanes. Los imanes son, por lo menos de principio, las fuentes del campo magnético. Si no hay imán, no hay un campo magnético. ¿Ya? Repasar algunas propiedades como que son atraídos por materiales ferromagnéticos, ¿no? Y obviamente también los imanes atraen a todo material compuesto de ferromagnéticos y no hacen ningún efecto sobre materiales que no son magnéticos, como por ejemplo metales, el oro, la plata, el cobre, o los plásticos o la madera ignoran al campo magnético, ¿no?
y el imán también no reconoce estos materiales. Asimismo, también hemos dicho que imantan a materiales magnéticos, es decir, un clavo dejado junto a un imán, entonces aparece imantado, un pequeño imán, aunque no tiene mucha duración, pero por lo menos por algunas horas se convierte en otro imán. Tienen, dijimos, dos polos inseparables, norte-sur, ¿no? Así también dijimos que polos de igual nombre se repelen y polos de distintos nombres se atraen. Y, por supuesto, generan el campo magnético en todo el espacio que les rodea. Aquí tenemos imanes, un imán en forma de U. Entonces, un borde es el polo norte, el rojo, y el azul, el polo sur. Y en este espacio, fíjense cómo está presente el campo magnético que se visualiza echando limaduras de hierro. Ese es nuestro material para fines de poder visualizar el campo magnético. Así también hemos dicho que el campo magnético no es del todo garantizable, o mejor, el campo magnético, principalmente en sus aplicaciones como el disco duro, para que se protejan, nosotros debemos evitar que se calienten y también evitar que sufran golpes mecánicos. Mediante estos procesos, los imanes se malogran, es decir, pierden su magnetismo. Un imán podría, cuando lo calentamos, dejar de ser imán. Ahora, en este panorama, un imán con sus dos polos inseparables y en el espacio que les rodea, y echando, si quieren, limaduras de hierro muy pequeños, nos permite observar figuras como que líneas van de un polo al otro polo. Convencionalmente van del polo norte hacia el polo sur. Convencionalmente las flechas son convencionales, ¿no? En la experiencia no se ve las flechas, pero sí las líneas. A esas líneas hemos llamado líneas de campo magnético. Importantes propiedades se pueden ver, que lo vamos a ir anotando, ¿no? Lo importante es que teniendo ya la configuración del espacio que rodea un imán, que está definido como campo magnético, estas líneas van de un polo al otro polo. Son así, ninguna línea, ¿no es cierto?, se pierde en el infinito, sino, aunque sea como este, por ejemplo, partiendo de aquí, dando la vuelta por espacios muy lejanos, al final igual llega al otro polo llamado sur, ¿ya? Y todas las líneas hacen lo mismo. Claro que a distancias muy lejanas, estas líneas son ralas tan débiles que ya no se visualizan fácilmente, por lo menos, ¿ya? Otra propiedad que tenemos que convencernos es que ninguna línea cruza a otra. Es muy importante tener presente esto, porque si esta línea cruzara esta, o otra línea podría venir por aquí, daría a entender de que en un punto hay más de una línea, pero más de un campo magnético. ¿Por qué es esto? Porque definimos el campo magnético como un vector, y este vector es tangente a una línea de campo en un punto, como este. Este vector es tangente a esta línea de campo que pasa por este punto. O en este punto el vector campo es tangente a esa línea de campo. Aquí, en este punto que pasa esta línea, el vector campo es tangente entonces a esa línea de campo, ¿ya? Entonces, si se cruzaran, en algún punto podríamos trazar pues dos tangentes y por tanto en un punto habría dos campos. Dijimos
que nosotros vamos a trabajar con funciones vectoriales y una función escalar o vectorial está definida en un punto con un solo valor. No puede haber en un punto dos valores. Este es el carácter del campo magnético. En un punto solo hay un campo, por un punto solo pasa una línea. En resumen, las líneas jamás se cruzan. ¿Ya? Así también el campo magnético es un vector tal que en un punto es tangente, ya dijimos. Su sentido obviamente es el que corresponde a la convencional, aquel vector, aquella flecha, que partiendo del polo norte se dirige hacia el polo sur. ¿Ya? En un punto solo hay un campo, su dirección se mide ya para su medición. Se ha inventado un instrumento que se llama la brújula, que es otro imán pequeñito, ¿no? Muy liviano, que está flotando sobre una superficie líquida. Entonces, esta pequeña brújula permite orientar o nos permite, o el instrumento nos señala dónde está el norte, aproximadamente el norte geográfico, ¿no? Esa misma brújula nos permite también aquí señalar qué dirección tienen las líneas de campo magnético. Por eso, como un vector tiene una dirección, la brújula indica la dirección del vector campo. ¿Ya? Pero su magnitud, su valor del vector se mide con un teslámetro o gaussímetro. Esto vamos a explicar enseguida. El teslámetro es un instrumento que mide el valor del campo magnético en teslas. En cambio, el gaussímetro es otro medidor de campo magnético, pero en Gauss. ¿Ya? Y por último, cesamos. El Tesla con T mayúscula es 10.000 veces que un Gauss. Dijimos que un Gauss importa, es muy, muy importante la información, porque nuestro planeta, la Tierra, es otro imán natural. Y ese imán tiene un valor de campo magnético, por lo menos en las proximidades de los polos, aproximadamente de un Gauss. Es decir, 10 a la menos 4 teslas, ¿no es cierto? Un Gauss, si despejamos, 10 a la menos 4 teslas. ¿Ya? Pero el orden de campo magnético de teslas tampoco para nosotros es difícil de observar. En los equipos de resonancia magnética nuclear que tenemos en el caso de Santa Cruz, cerca, por ejemplo, al complejo deportivo de tenis Club Santa Cruz, al frente hay un laboratorio de imágenes de resonancia magnética. En ese equipo de resonancia magnética se trabaja con campos del orden de teslas, 1 tesla, 2 teslas. ¿Ya? Es un campo intenso, pero que tampoco es una cosa extraordinaria, ¿ya? Que podemos soportar como seres humanos con ciertas cautelas, y sus aplicaciones son enormes, por supuesto. ¿Ya? Eso en cuanto a la fuente del magnetismo y en cuanto a las líneas del campo magnético y todas sus propiedades. Un campo en especial interesa como es el campo magnético uniforme, es decir, un campo que tiene un valor constante en todo el espacio y asimismo tiene una sola dirección. Es decir, todos los vectores campo tienen la misma dirección. De la forma más simple se presenta en el espacio que hay entre dos polos magnéticos. Mejor si estos polos son placas planas, es decir, así, planas. Entonces una placa de un imán, por ejemplo, sur, del mismo imán puede ser, o de otro imán el norte. Entonces las líneas en este pequeño espacio son vectores, líneas que van de esta cara a la otra cara directamente, son paralelas. El vector campo también tiene la misma dirección y el valor del campo magnético en este pequeño espacio suele ser de un valor constante. No solamente tenemos en imanes, sino también tenemos en electroimanes. En el interior, como vamos a ver, de un gran solenoide o de una gran bobina, como se suele llamar comúnmente, en el interior se genera un campo aproximadamente uniforme, es decir, de un solo valor,
que lo vamos a demostrar que tiene este valor, y una sola dirección, en este caso horizontal, hacia la izquierda. Este tipo de campos magnéticos uniformes los representamos mediante, similar al campo eléctrico, con líneas paralelas, por ejemplo, el campo es horizontal, como en este caso, o vertical, si es que al imán los rotamos en 90 grados, o también puede ser, si lo vemos desde el costado izquierdo o del costado derecho, pueden ser vectores, como en este caso, miren, estarían saliendo hacia adelante de nosotros, en nuestro caso, estarían saliendo a la página, visto de la parte derecha, ¿no? Estarían saliendo, o como está en el diagrama, ¿no es cierto? Vectores dirigiéndose hacia una placa, en este caso vectores que se están clavando hacia la placa. La inspiración es siempre un dardo, una flecha. La punta significa que está impactando, en cambio, la parte posterior de la flecha, si vemos, siempre termina en cruces, y de esa manera los puntos y las cruces nos dicen que son vectores salientes o entrantes. Y si no son campos uniformes, las flechas serán de diferente tamaño, tendrán diferentes direcciones. Los puntos no tendrán una distribución uniforme como esta, sino en algunas partes habrá más puntos o menos puntos. Y de esa manera, igual, estos símbolos igual se utilizan, pero ya no para campos uniformes, sino para campos variables. ¿Ya? Nosotros en principio vamos a trabajar con campos variables, pero luego, por supuesto, en la realidad hay más campos variables. También trabajaremos con campos variables. Bien, hasta aquí entonces la presentación del campo magnético. Ahora nos toca fuerzas magnéticas sobre cargas puntuales. ¿Qué quiere decir? Que en el interior de un campo magnético, en las proximidades de un imán, si no soltamos electrones, protones o iones en general, ¿no? Podemos ver que en ciertas circunstancias estas partículas con carga eléctrica van a interactuar con el campo magnético. Es decir, van a recibir fuerzas, es recíprocamente. El imán va a actuar con una fuerza sobre la carga y la carga también le va a responder con la misma fuerza hacia el imán. ¿Ya? A eso es a lo que se llama fuerza magnética, a la interacción que hay entre cargas, ¿no es cierto?, y el campo magnético. A esta fuerza, en honor al científico que lo descubrió, se llama también fuerza de Lorentz, ¿no? Pero es más conocida simplemente como fuerza magnética. ¿Ya? Esta fuerza magnética es proporcional a la carga, ¿no?, de la partícula que está dentro del campo magnético, es proporcional al campo magnético presente y es proporcional al vector velocidad que debe tener esa partícula. Es decir, esa partícula, si está en reposo, no va a recibir ninguna fuerza, como vamos a ver, pero si se mueve con alguna velocidad, también depende de qué velocidad, pequeña o grande, depende directamente. Pero tanto el vector velocidad como el vector campo, bueno, es redundancia, son vectores, y la fuerza también es un vector. Una de las formas, y no es la única, de obtener a partir de los vectores otro vector es el producto vectorial. Entonces Lorentz descubrió que la fuerza de interacción entre cargas puntuales y el campo magnético, y en dependencia de la velocidad que tienen las cargas puntuales, tiene esta expresión vectorial. En forma escalar, por supuesto, podemos desarrollarlo, el producto es vectorial, ¿no?, incluyendo el ángulo que forman los dos primeros vectores. ¿Ya? Por tanto, es necesario que la carga Q sea en movimiento y además no sea paralelo al campo, porque si son paralelos,
La velocidad, si es paralelo al campo, forman un ángulo cero o 180 grados. Y cuando hablamos de su magnitud, B por el módulo del campo, por el seno del ángulo que forman. Y si el ángulo es cero, seno de cero es cero, tampoco hay fuerza magnética. El detalle, el análisis detallado de todo esto, obviamente vamos a reiterar en Física 200, pero de todas maneras ya nos adelantamos de algunos resultados. ¿Ya? Su mayor efecto, es decir, la fuerza magnética máxima, se consigue cuando una carga puntual que se halla dentro de un campo uniforme con una determinada velocidad es perpendicular la velocidad al campo magnético. Es decir, inyectamos un electrón, un protón en el interior del campo magnético, pero perpendicularmente. En este caso, por ejemplo, tenemos un campo magnético uniforme ingresando a la página, clavándose, ¿sí? De un valor B, que no está aquí, pero de un valor B mayúscula. Este campo B aquí. Esta partícula, como esta, por ejemplo, de una carga positiva, se ha inyectado horizontalmente, perpendicularmente al campo, con una velocidad V. Entonces, como es el producto vectorial para la fuerza que experimentará, que recibirá esta carga, se aplica la regla mano derecha. La mano derecha aplicada es para el dedo índice de la mano derecha, debe coincidir con la velocidad, y para el campo, el dedo mayor. En nuestro caso, el dedo mayor estaría ingresando a la pizarra, el dedo índice hacia la derecha, y el pulgar nos indica la dirección del campo magnético. O como han aprendido en el producto vectorial, cómo determinar la dirección que tiene, porque hay muchas notaciones, ¿no? La mano izquierda, la ley del sacacorchos, la ley de las palmas, hay tantas formas. Nosotros preferentemente vamos a escoger la regla mano derecha, que les reitero, el dedo índice para la velocidad, para el campo, el dedo mayor, y para la fuerza el pulgar. Hagan el ensayo y seguramente esta fuerza va a emerger. Lo importante en todo punto se repite aquello, y lo que se observa es que la trayectoria que sigue esa partícula es una circunferencia cerrada. Si es que su valor de la velocidad o el campo no son muy grandes. Y si son muy grandes, pueden ser apenas una parte, una rama de una circunferencia. Pero al margen si es toda una circunferencia o una rama de circunferencia, la fuerza siempre está dirigida al centro de giro. Esa trayectoria circular, por ejemplo, puede tener un radio R minúscula o mayúscula. ¿Ya? Y como siempre va a estar dirigido al centro de giro, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? La fuerza magnética, fíjense, la carga Q, la velocidad, el campo, y por el seno de 90 grados tendría que ser, porque la velocidad forma con el campo 90 grados, y seno de 90 grados es 1. Es una fuerza centrípeta, y si es una fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta vale la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro, que es una expresión de la aceleración centrípeta. Pero a veces también se suele expresar la aceleración centrípeta como el radio de giro por la frecuencia angular o la velocidad angular al cuadrado. Cualquiera de ellas nos permite, por tanto, relacionar la fuerza magnética con la fuerza centrípeta. ¿No? De aquí se podrá despejar velocidad, se podrá despejar radio, todo lo que sea necesario. ¿Ya? Y en este caso, como hemos dicho, es máxima esta fuerza y por supuesto es centrípeta porque está dirigido al centro de giro. ¿Ya?
Y la partícula, como decíamos, debido a esta fuerza centrípeta, que es la fuerza magnética, o igual a la fuerza magnética, entonces da vueltas por toda la eternidad hasta que su velocidad por alguna razón aumente o se reduzca, o también el campo magnético desaparezca o también cambie. ¿Ya? Esa es la razón o es la forma como se comporta la fuerza magnética sobre cargas puntuales. Para otros casos particulares, especiales, tenemos como los siguientes. La magnitud de la fuerza magnética en general será la carga, la velocidad por el campo y por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Es el desarrollo del producto vectorial. Usando el signo de agrupación, porque toda expresión matemática goza de esta propiedad, B seno de θ no es más que el componente perpendicular de la velocidad, ¿a quién? Al campo. ¿Ya? Porque si la velocidad va a tener cualquier dirección, va a tener un componente paralelo al campo y va a tener un componente perpendicular al campo. Aquí, este no es más que componente perpendicular, como seguramente vamos a ver en la siguiente gráfica. A ver si tenemos. Bueno, es lo que estamos señalando. Componente perpendicular, ya. En este caso, no, va a haber otro componente, como decíamos, paralelo y otro componente perpendicular. Lo hemos ejemplificado en una situación donde el campo magnético es uniforme, pero que se ha lanzado con una determinada velocidad que no es perpendicular al campo, sino forma este ángulo θ. Entonces la velocidad aquí se está descomponiendo perpendicularmente y paralelo al campo. El campo tiene esta dirección horizontal. ¿Ya? La fuerza magnética en este caso solo depende de la fuerza, perdón, del componente de la velocidad perpendicular, de este nada más. En cambio, esta velocidad, por ser paralelo al campo, no ejerce fuerza porque el ángulo que forma estos vectores es 0 y seno de 0 es 0. En cambio, este componente con el campo forma 90 grados se tiene el máximo valor, como estamos indicando acá. ¿Ya? Entonces, para la fuerza magnética relacionada a la fuerza centrípeta debe usarse componente perpendicular. Pero el componente paralelo al campo se emplea para calcular el paso. Es decir, qué distancia corre esta partícula de una vuelta a la siguiente vuelta. O entre vueltas, esta distancia. Se llama paso. Es la distancia entonces recorrida al efectuar una vuelta, como en los tornillos. Los tornillos, al dar una vuelta, avanzan 1 milímetro, a veces 2, hay tornillos de todo calibre. El paso, por tanto, es la velocidad paralelo al campo multiplicado por el tiempo que se emplea para dar una vuelta completa. Ese es el periodo. ¿Ya? ¿Qué es el periodo? Recuerden, el movimiento oscilatorio de física 2 es el tiempo que dura una vuelta completa, una oscilación completa, como en este caso es circular, una vuelta completa. ¿Ya? En esta parte lo que vamos a tener son ejemplos de movimiento de partículas, pero ya en campos variables. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, como un imán grande, tenemos descubierto por Van Allen los famosos cinturones de Van Allen, de primer orden, segundo orden, hay varios cinturones. Resulta que las partículas que llegan del espacio interestelar, del Sol entre ellos, estas partículas son atrapadas en estos cinturones y son conducidas de acuerdo a sus signos a los polos, algunos al polo norte, otros al polo sur.
El resultado final son las auroras, ¿no es cierto? Dependerá si son boreales o australes. ¿Ya? Así también tenemos campos magnéticos, como en este caso con negro, el campo magnético variable, aquí bastante concentrado, pero aquí bastante salvo. Las partículas que ingresan describen este tipo de trayectorias circulares de menor radio en esta zona, de mayor radio en otra zona. Son como botellas que se va configurando en el espacio. ¿Ya? En algunas partes circunferencias pequeñas o hélices pequeñas, en otras hélices de mayor radio. ¿Ya? O como en este caso tenemos un campo magnético variable, miren, de radio mayor cada vez se está reduciendo el radio y por supuesto con eso la fuerza centrípeta se está reduciendo, el periodo, el paso, todo puede suceder. ¿Ya? Esto es el efecto entonces ya general de la fuerza magnética sobre cargas puntuales cuando estos se mueven en el interior de campos magnéticos, tanto uniformes como variables. Eso sería por ahora. Som nos dice que estamos sobre la hora. Esto sería por ahora. Mañana presentaríamos a las, yo creo que mejor a las 6 nuestra clase para no adelantar mucho, a las 6 de la tarde. Allí vamos a repasar cómo se mueven las cargas puntuales en campos eléctricos y luego en campos eléctricos y magnéticos simultáneamente. Y de esa manera, esa cuarta parte, si quieren, o la mitad de la primera parte estaría cubierta. Luego nos vamos a abocar a la fuerza magnética, pero ya sobre conductores con corriente. Entonces, para despedirnos, si tuvieran algunas consultas. Jóvenes, consultas. Sobre Dígame. Le escucho. Sobre el movimiento helicoidal, sobre cómo se descompone, digamos, esa velocidad. Vamos a retroceder mejor en el... Ya está. Esta es la velocidad. Lo que está con verde, espero que se vea en su pantalla. Y el ángulo θ es el ángulo que forma con el campo. La velocidad con el campo. Esta, digamos. ¿Bien? Entonces, según eso, usted proyecta para el cateto opuesto perpendicular a B, es el componente perpendicular. Y lo proyecta paralelamente al campo, ese es el componente paralelo al campo. Este le sirve para la fuerza magnética y la fuerza centrípeta, por supuesto. En cambio, esta otra le sirve para calcular el paso. Si el vector B, cualquiera sea la dirección en este espacio, va a tener un componente perpendicular al campo y va a tener un componente paralelo al campo. Siempre con el ángulo que tiene, que forma la velocidad con el campo. Si la velocidad es perpendicular, ¿no hay paso entonces, ingeniero? No, claro, no hay paso, porque si es 90 grados el ángulo que forman, coseno de 90 grados es 0, no hay paso. Gracias, ingeniero. Listo. Esto es exactamente como una hélice, ¿no? Un tornillo que va avanzando en la dirección del campo magnético, envolviendo al campo magnético. ¿Ya? Jóvenes, ¿algo más? El libro de lectura que puede apoyar es obviamente uno básico, no Serway, es uno de los que exponen de mejor manera estos capítulos, que nosotros obviamente, para quienes por lo menos están inscritos simultáneamente a Física 3, vamos a hacerlo. Será el miércoles
Bueno, esta tarde a las 4 ya tengo con un grupo, ya vamos a ingresar al campo magnético también. Ya. Podían perfectamente invitar a sus amigos, no hay ningún problema, a ampliar estos conceptos de la fuerza magnética, fuerza centrípeta, para cada uno de los casos que se dan. Ya en más detalle, ¿no? Bueno, con eso, jóvenes, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, ingeniero. Mañana, ingeniero.